Biblias en el libro de Hebreos, rápidamente, capítulo número 4, es donde estamos. Hebreos, capítulo número 4. Y hemos ya pasado 6 semanas, esta es nuestra séptima semana, así que casi estamos pegándole a la marca de los 2 meses, casi llegamos a los 2 meses de hablar de este libro de Hebreos. Y obviamente en el capítulo 4 tenemos varios capítulos por delante que vamos a cubrir, porque vamos a cubrirlo todo el libro, así es que simplemente aguántense. Yo sé que podemos hacerlo, pero déjenme explicarles por qué esto es importante. En la pantalla ustedes van a ver diferentes fotos de diferentes personalidades que en mi opinión están literalmente desde nuestros tiempos de infancia, porque obviamente en infancia no teníamos la tecnología que hay hoy en día, pero hoy en día obviamente se ha hecho mucho más atractivo y obviamente es una industria multimillonaria. Cuando ustedes ven Marvel, que son los creadores de todas estas revistas de los superhéroes, hace poquito me acordé de esta y me encantaba verlos, en inglés se dice The Avengers. ¿Alguien recuerda cómo se llaman en español? ¿No recuerdan la traducción de eso? Existe, ha existido siempre. Todos han existido desde muchos años atrás. Los campeones justicieros. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Es el nombre de ellos. A lo mejor se murieron en infancia. Ya nacieron grandotes ustedes. Pero bueno, el punto es de que todas estas películas, todos estos superhéroes, que obviamente yo en lo personal creo que han estado moldeando la cultura de nuestro mundo. Están dictando así. Y otra vez, algunos de ustedes no lo ven así, algunos de ustedes ni siquiera saben quiénes son los que están ahí enfrente de ustedes, pero yo literalmente creo que esto que está enfrente de nosotros nos expone algo de lo cual Hebreos nos va a llevar a indagar, a hablar, a considerar. Somos una cultura que tenemos hambre por superhéroes. Somos una cultura que nos encanta ver, conocer gente que tiene habilidades por encima del promedio o de lo normal. Nos encanta eso, nos atrae en todo sentido de la palabra. Inclusive, somos una cultura que en un momento dado, por muy inofensivo que esto se pueda ver, y obviamente tiene un impacto grandísimo, porque este viernes salió salió la película de la primera imagen que les di al principio, que es la famosa película de Spider-Man, The Amazing Spider-Man Number 2. Salió el viernes. Y la que viene por delante en 2 semanas es esta que está aquí enfrente de ustedes, que es la nueva de X-Men. Está por salir. En fin, siempre hay algo que viene por delante, pero este es el punto. El punto que quiero decirles es que hoy en día la cultura está dispuesta a ir y hasta cierta manera coquetear o indagar en lo que en inglés se le llama witchcraft. Están dispuestos a entrar en términos de brujería o en términos diabólicos con tal de conocer o experimentar algo que está por encima de lo natural. Entonces, por eso Hollywood lo que ha hecho a través de la historia ha empaquetado esto en una manera inofensiva, aparentemente, en una manera que no daña, en una manera atractiva y de mucho entretenimiento, de tal manera que obviamente hacen millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este. El punto es de que el libro de Hebreos es el libro que hemos hablado de lo que es la supremacía de Cristo. Hablamos de un Cristo que está por encima de todo. Y eso tiene que ayudarnos a entender hacia dónde vamos esta mañana, porque lo típico de nosotros es usar a Cristo y verlo a Cristo simplemente con aquel que me saque o que me ayude a evadir el infierno. Si yo conozco un Cristo que me garantice no infierno y que me saque del atolladero cada vez que se me atore el zapato, I'm game, véngase, ese yo quiero. Inclusive por eso venimos muchos a la iglesia, por eso muchos venimos a Él. Venimos porque no nos interesa realmente saber quién es Él, nos interesa nada más lo que Él puede hacer por nosotros. Y la palabra de Dios es bien clara porque el capítulo 4, después de 3 capítulos que hemos estudiado, el capítulo 4 continúa enfatizando la supremacía que introdujo el capítulo 1 y el capítulo 2, que decía el capítulo 2 es la supremacía de Cristo por encima de los ángeles. Porque dijimos al principio que los judíos, que es la generación o la cultura en la que está escrito este libro, es la generación que ellos siempre pensaron que los ángeles son los dadores de la ley a Moisés. Los ángeles son seres supremos, los ángeles eran los mediadores entre los hombres y Dios. Y el escritor de Hebreos dice, no. Los ángeles, su definición es mensajeros, y tienen una función en todo esto, pero no es lo más importante. El mundo invisible no es lo más importante, es el Dios que gobierna el mundo visible e invisible, y su nombre es Cristo Jesús. Capítulo 3 introdujo la supremacía no solamente de Cristo sobre los ángeles o sobre la ley, pero ahora
supremo por encima de el héroe de la historia de los judíos, que su nombre es Moisés. E inclusive el capítulo 3 introduce a Cristo como el término que va a ser el resto del libro de Hebreos, el sumo, ¿qué es? Sacerdote. El sumo sacerdote. Y si alguien conocía y sabía la necesidad de un sacerdote, ustedes recordarán que en esta cultura el sacerdote es aquel que intercede por la restauración o los pecados del pueblo delante de Dios. Entonces, esta cultura les interesaba mucho no tener, como luego decimos, balance en la cuenta con Dios. Pablo, cuando él dice en el libro de Filipenses que él ha sido hebreo de hebreos, circuncidado en el 8º día, y empieza a dar todo su resumen, él habla acerca de que en cuanto a la ley, en inglés es la palabra flawless. En cuanto a la ley, no tengo, traducción mía, no tengo cola que me pisen. Porque Pablo lo que no está implicando es la perfecto. Pablo está diciendo, pecado que cometía, yo siempre tenía sacrificio perfecto para él. No hay nada que ustedes me puedan reclamar en ese momento que yo he hecho mal, porque, otra vez, es lo que en inglés se le llama un loophole. Es la manera de jugar el sistema de que mi deseo no es santidad, mi deseo es nada más con que no me eche nada en cara. ¿Sí? Es como aquel que se casa para no divorciarse. No me interesa intimidad con mi esposa, no me interesa ser uno con mi esposa, simplemente con que no me reclamen, con que no me dejen ver ESPN y me dejen solo cuando yo necesito estar solo. Bueno, el punto es este. Hebreos, en el capítulo 4, continúa este peregrinar. Quiero que piensen en el sentido de superhéroes, porque este capítulo 4, versículo 1, habla y dice, cuidémonos. Ya que hablamos de la supremacía de Cristo, dice él, cuidémonos, tengamos cuidado de esto, porque dice, no sea que, aunque la promesa de, escuchen, la promesa de entrar en su, ¿qué cosa? En inglés es la palabra rest. Esto lo hablamos la semana pasada, porque la semana pasada dijimos que la generación que salió de Egipto y caminó por 40 años, incluyendo a su líder Moisés, no entraron en su reposo. ¿Qué implica? ¿No entraron a dónde? La tierra prometida. Entonces, tal parece, y esto lo hemos hablado los miércoles, tal parece que la santidad y la perversidad, la santidad y el pecado en la vida del hombre tienen la habilidad de cambiar la mente de Dios. Porque el plan original de Dios es que los que salieron de Egipto entraran a dónde. ¿Y qué le hizo a Dios cambiar de plan? Su rebeldía. Entonces, vean lo que está diciendo. Dice, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, porque obviamente para nosotros esto tiene que ver con el cielo ahora, dice, alguno de ustedes parezca quedarse. ¿Recuerdan las parábolas de las vírgenes? Que eran 10. 5 sabias, 5 insensatas. ¿Recuerdan la historia? Que unas guardaron aceite y las otras no. Llega el esposo y ¿qué pasa? Paniquearon. ¿Qué está abierto en Chevy Corvette? Se cierra la puerta, llegan y tocan. ¿Y qué dice el esposo? Bye bye, out. You're out. Entonces, escuchen lo que está diciendo, porque aquí es donde sale la implicación. La implicación es esto, sus hojitas. La palabra de Dios dice con esta advertencia: cuídense, cuidémonos. No jueguen con esto. Y aquí está lo que necesitamos cuidar. Y necesito hacer esto rapidito, necesito que lo entendamos, necesito que lo abracemos y que lo veamos esto. Esta semana escuché la conversación de 2 muchachas de colegio, 2 chamachas de colegio. Aquí está la conversación. Una de ellas se le acerca a la otra. Esta muchacha 1, muchacha 2. Así lo 1 y 2. Número 2 es cristiana. Esta, no sé, pero aquí va el asunto. Esta chamaca le dice a esta que es cristiana: no me puedes decir tú a mí que Dios a mí me va a mandar al infierno por ser homosexual o lesbiana, cuando Dios me creó así. Everybody got down? There's no way you can tell me that God is going to send me to hell when God created, because I'm a homosexual, because God created me this way. So el argumento de mucho en la homosexualidad es ese, ¿verdad? De que Dios los crea homosexuales. Entonces, aquí está la cuestión que quiero que piensen por un momento, porque el punto de aquí no es la homosexualidad, el punto es este. El punto es de que esta muchacha está mal con lo que está diciendo, no porque es homosexual, aunque la Biblia condena la homosexualidad, pero el problema es este, es que la Biblia dice que todos vamos al infierno, a menos que se atraviese la gracia de Dios. En otras palabras, ella no va al infierno por ser homosexual, ella va al infierno porque David, en el capítulo 51, que es donde él confiesa su pecado después de haber echado una canita al aire con Betsabé, ¿recuerdan la historia? Betsabé, ok, ¿qué dice David cuando confiesa? Es confrontado por Natán el profeta y dice, ¿qué dice? En pecado
me concibió, ¿quién? En otras palabras, in the womb, this is in the womb, desde lo que está diciendo David, en el vientre fui concebido en pecado. El punto es de que no tenemos que hacer nada de performance, no tenemos que ver las acciones de alguien para saber que mereces justicia o infierno. Todo lo que tengo que hacer es respirar y eso me hace automáticamente un candidato o una persona que califica para ir al infierno. Ok, yo sé que no es popular, pero tengo que decir esto. Escuchen, es lo que estoy hablando. Porque lo que está dándonos de advertencia el escritor de Hebreos es que no inicies la conversación pensando que porque te portas mal vas al infierno. Sí, tú vas al infierno por lo que eres, no por lo que tu conducta. E inclusive el argumento ha sido esto. No somos pecadores por lo que hacemos, pero lo que hacemos es porque somos pecadores. En otras palabras, mis acciones no definen lo que soy, porque lo que soy es que me comporto así. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el punto es este: cuando esta gente, 2.7 millones de personas, salen de Egipto a la tierra prometida y no entran, escuchen esto, y no entran, incluyendo su líder Moisés, que es el héroe de la película, y vemos es lo que Dios les dio a ellos no fue injusticia, les dio ¿qué cosa? ¿Qué está en la pantalla? ¿Qué les dio? Justicia. Y de los 2.7 millones, por la historia sabemos que solamente 2 entraron de los que salieron de Egipto. Sus nombres son Josué y Caleb. A Josué y Caleb, ¿qué les dio Dios? ¿Justicia o gracia? Gracia. Entonces, ese es el punto de la historia. El capítulo 4 de Hebreos inicia diciendo: no inicies y no pienses que Cristo existe o Cristo vino para que tú simplemente asumas que mereces gracia. Cristo vino porque todos merecemos justicia, todos merecemos morir en el proceso hacia la tierra prometida. Nadie merece entrar a la tierra prometida. Mas sin embargo, de acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 8, que dice que aún cuando estábamos en nuestros pecados, ¿qué hizo Cristo? ¿Sí? Cristo no murió, escuchen, Cristo no murió porque un día nos íbamos a convertir. Cristo no murió porque Él sabía que ustedes iban a estar ese día aquí. Cristo murió independientemente si esta mañana tú le dices no a Cristo. Cristo murió. Cristo murió. Y Cristo murió para redimirnos y darnos gracia. El ser humano no puede iniciar la conversación de la supremacía de Cristo asumiendo que merecemos gracia. ¿Qué es lo que merecemos? Justicia, muerte. Pero en su misericordia, en lugar de darnos lo que merecíamos, nos dio lo que necesitábamos. Ahora, por favor, ¿se dan cuenta qué tan doble, triple, cuádruple responsables somos comparados con los que salieron de Egipto en cuestión de que estos recibieron justicia y en justicia el Señor los juzga o los juzgó, a nosotros que ya nos dio gracia y actuamos como si nos hubiera dado justicia? Ok, si estamos captando, por favor, escuchen el punto, porque si no, el resto no va a tener sentido. Hoy en día, porque Cristo ya murió, porque su Espíritu ya está en nosotros, porque la palabra de Dios está completa, hoy en día la gracia se ha extendido de tal manera que somos doblemente responsables, porque estos hombres en Egipto, saliendo de Egipto por la tierra prometida, ellos rompieron, quebraron, violaron un pacto dado a Moisés en el monte Sinaí. Nosotros estamos violando un segundo pacto cuando actuamos y pensamos que Dios nos debe de dar gracia en lugar de... Inclusive el argumento es este: si esto realmente tiene sentido en tu corazón, en este momento tú deberías estar literalmente sintiendo la convicción de que merecemos la misericordia de Dios. En lugar de entrar a este lugar reclamando por qué tu semana te fue así, por qué económicamente estás batallando, por qué mi esposa no me entiende, por qué mis hijos no me entienden. ¿Sí me explico? Entramos con una lista de quejas con las cuales entramos simplemente a pedir que el Señor las autorice y les ponga su estampa, y nos salimos con la misma actitud. Porque entramos asumiendo que merecemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Gracia. Cuando merecemos ¿qué cosa? Justicia. Entonces, por eso es que el escritor habla acerca de estas 4 cosas que menciona como el descanso de Dios, the rest of God. El número 1 tiene que ver con el que Dios experimentó, que es modelado por él en el capítulo número 2 versículo 2 de Génesis, que tiene que ver con el descanso en el 7º día. Obviamente después va a ser interpretado como el Sabbath o el día de reposo. Dios modela lo que nos pide. Número 2, el descanso de Josué. Josué obviamente es el que lleva a la gente ¿a dónde? A la tierra prometida. No todos entraron, sorry. ¿Ok? Él nunca prometió fairness, él prometió simplemente justicia. Número 3, el descanso de David. Es la oportunidad de confiar en Dios.
en la generación de David todavía el Señor les da la oportunidad de confiar en Él, porque ustedes saben la historia, después de David viene Salomón,